Vamos a orar para compartir lo que el Señor ha puesto en el corazón en esta tarde. Es bonito poder alabar al Señor y sinceramente el grupo de alabanza, esa canción muy bonita, uno se siente bendecido en el tiempo que está viviendo, ¿sí? Como ustedes saben, bueno, hoy día nosotros como familia nos estaríamos despidiendo oficialmente de la iglesia, ¿sí? Oficialmente, ya desde el púlpito. Pero antes de irnos, el Señor ha puesto una palabra en el corazón y es decir, Señor, gracias. ¿Sí? Así se llama la prédica. Señor, gracias. Si yo le pregunto hoy, ¿tiene algo para agradecer a Dios? ¿Sí? Amén. ¿Por qué le daría gracias a Dios? Porque estamos aquí, tenemos vida, tenemos salud. Al terminar el año, ¿tiene algo para agradecer a Dios? Hay mucho para dar gracias a Dios. Entonces podríamos hacer la pregunta es de decir, ¿qué es ser agradecido? ¿Qué es ser agradecido? ¿Sí? Que el Señor nos pueda hablar, también los que están siguiendo la transmisión, los que están escuchando la radio. Siempre llegamos a esta fecha a poder evaluar y decir, a ver, ¿qué he logrado? ¿Hasta qué he llegado? Y a ver, miro hacia adelante. Siempre hacemos esa evaluación en esta fecha. Entonces vamos a pensar en eso, en decirle gracias, gracias Señor. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por esta tarde que estamos en tu casa. Yo quiero pedirte, Espíritu Santo, que tú me revistas con tu poder, con tu gracia. Bajo tu unción quiero compartir esta palabra. Y gracias, Señor, nada más es la palabra que cabe en nuestros labios. Decirte gracias, Señor. Dame claridad de pensamientos, Señor, en mis emociones también, toma control. Que pueda transmitir, Señor, de corazón, con el corazón, lo que has puesto para tu amada iglesia, casa de Dios. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén. Vamos a leer allí en Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 15 al 17. Y vamos a ir haciendo un paralelo con Filipenses. ¿Por qué estas dos cartas? Pablo le escribe a estas dos iglesias estando en la cárcel. Y las cartas de Pablo dirigidas a estas iglesias son cartas de ánimo, de aliento. Pero en esta tarde vamos a hablar de por qué dar gracias a Dios. Allí el versículo 15 dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y ahí está la palabrita de la cual yo me puse a estudiar. Dice, y sed agradecidos. Esta palabra no está muchas veces en el Nuevo Testamento. Me llamó eso mucho la atención. Sed agradecido. Y como les decía, tendríamos que hacernos la pregunta, ¿qué es ser agradecido? Allí hay una conjugación de palabras. La palabra de Colosenses 3:15 de ser agradecidos es eucharistos. Es la unión de eu con charistos. Eu es algo bueno, bien. Charistos, el bien recibido, el bien favorecido. Los que analizan las palabras, y esto el profe, no sé si está acá el profe de griego, me va a corregir. Es una voz media, transmitida como voz media de gracia, donde está la influencia divina sobre el corazón y esa influencia divina de gracia se revela, se refleja en la vida. También contiene la palabra gratitud, merecer aprobación, aprobar, congraciarse, tener gozo, tener gracia. Y me parece curioso porque está muy relacionado a la palabra Jairo. ¿Se acuerdan de Jairo?
que se le había muerto la hija y gran tristeza le embargó. Ese es otro tema para otra prédica. Porque Jairo significa estar alegre, estar calmado. También esa palabra incluye que al despedirse uno pueda decir que estés bien. Todo eso incluye la palabra eucharistos. Amplia, ¿no? Amplia el significado de una palabrita. Y yo decía, Señor, que nosotros podamos ser agradecidos. Y si uno sigue leyendo, acá Pablo le dice a los colosenses que su corazón se ha guardado en paz, ¿sí? Porque han sido llamados justamente como iglesia a tener esa paz, pero que aprendan a ser agradecidos. Y este es el mensaje de hoy, que aprendamos a ser agradecidos. ¿Agradecidos por qué? Primeramente por lo que dice el versículo que sigue. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Ser agradecidos por su palabra. Ser agradecidos porque Él habla. Ser agradecidos porque Él habló. Él habla y Él seguirá hablando. Amén. Ser agradecidos por su palabra. Pablo le dice allí a los colosenses que en su corazón tenía el deseo de que la palabra de Cristo more en abundancia. Este es un condicional de que la palabra more en abundancia. Y yo me ponía a pensar, ¿por qué yo puedo ser agradecido en este tiempo que nos toca vivir? Yo sinceramente quiero ser agradecido a Dios porque Él habló. Porque Él habla y Él seguirá hablando. Y usted dirá, ¿en qué sentido dice el pastor esto? Como también es una predicación de despedida, yo quisiera que ustedes sepan cómo es que Dios habló. Dios habló para que nosotros viniéramos. Era un 19 de noviembre del 2011. Yo fui a un retiro de hombres y allí el Señor, por medio de Génesis capítulo 28, versículo 15 al 22, me decía, Felipe, vas a ir dejando esta tierra y vas a ir a la tierra de tus padres, por medio de esa palabra que le había dado a Jacob. En el 2012, en noviembre del 2012, el Señor reafirma esa palabra. El Señor reafirma esa palabra estando allá en Perú. Por eso digo, Dios habló cuando estuvimos en Perú. Eso fue en Génesis 31, 13, y eso sí me gustaría leerle, porque esa palabra que Dios habló en aquel tiempo al corazón tenía mucho significado. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora, sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Esa es la palabra que nos trajo a Argentina. Betel, casa de Dios, donde ungiste la piedra. Tal vez muchos no saben, yo estoy desde el inicio, cuando andábamos haciendo trámite de la fundación, ¿no, pastor? A la ida y venida a personería jurídica, ¿sí? Donde me hiciste un voto. Yo fui apartado como evangelista, si no me equivoco, no quiero olvidarme la fecha, entre el 2003 y 2004, cuando la iglesia era allá, en el gimnasio. Tengo una foto que me lleva al recuerdo, estábamos arrodillados, se escogieron los primeros diáconos de la iglesia, se lo apartó también como ministro al pastor Ernesto, si no me equivoco era Willy también como diácono. Eran los inicios de la iglesia. Yo había hecho mis votos de servir al Señor. Poquito tiempo pasó, vino una peruanita, me enamoró y me raptó. ¿Sí? Eso fue en el 2004. Pero Dios habló. En ese tiempo Dios habló. Reafirmó su palabra. Por eso yo quiero darle gracias al Señor. Y esa palabra comenzamos a verla confirmada y vivida desde enero del 2013. Acá.
Se cumplió esa palabra. Yo tenía que dejar Perú, venir a la tierra de mi nacimiento para estar estos casi 9 años. Dios habló. Dios también sigue hablando. Y algunos se preguntarán, ¿por qué el pastor Felipe se va? Porque Dios habló. Porque Dios habla. En el año 2011, el 11 de mayo, el Señor me habla con una palabra que está en Génesis capítulo 28:15. Que dice así: He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Dios habla. Eso fue en mayo, el 11 de mayo del 2020. Y ahí yo le hice una pregunta a Dios. Señor, ¿tenemos que volver al Perú? Yo estaba con duda. Le pregunté, ¿tenemos que volver al Perú? Y en mayo de ya este 2021, Dios vuelve a hablar. Deja tu tierra, tu parentela, y anda a la tierra que te mostraré. Y desde ahí empezó un proceso del cual en una de las reuniones yo ya expliqué un poquito, principalmente los ministerios, donde empezaron los contactos, empezó la necesidad. Hermanos, el hecho de que nosotros vayamos a pastorear en Cusco es algo atípico que está ocurriendo a nivel organizacional allá en Perú. Muchos se sorprenden cómo se dieron las cosas, cómo se abrieron las puertas. Esta mañana, a las 10 de la mañana de horario peruano, así como nosotros hoy, yo estoy diciendo adiós a la iglesia, el pastor de la iglesia de Cusco esta mañana predicó y se despidió de la iglesia de Cusco. Él se regresa a hacer ministerio a Lima. Y muchos se preguntan, ¿cómo puede ser posible que los ovejeros, porque somos conocidos como los ovejeros, de Argentina ir a pastorear a Cusco? Esas cosas las hace Dios, hermanos. Cuando Él habla, Él abre puertas. La pregunta que usted se hará, y que muchos allá también se hacen, ¿por qué Cusco? Y Dios siguió hablando. Deuteronomio 8, 7 al 10 nos habló de que Él nos va a introducir una buena tierra, tierra de arroyos, aguas, fuentes, trigo, cebada, vides y ganado, olivo, aceite y miel, donde está la piedra del hierro y el cobre. Esa fue la palabra que el Señor nos dio para confirmar que era Cusco. También entendemos que es un lugar alto, de corazones como el hierro, y la idolatría brilla como el cobre. Por eso necesitamos sus oraciones. Necesitamos que nos acompañen en oración. Y hay una convicción en mi corazón, venía pensando en esto cuando venía, de que Casa de Dios va a ser bendecida. Mucho más abundantemente de lo que piensan o creen. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque ustedes están sembrando para las misiones al dejarnos salir. Yo soy como una ofrenda para la iglesia de Dios. La familia es como una ofrenda, como una semilla sembrada. Y Dios les va a devolver multiplicado, cuadruplicado a ustedes, hermanos. ¿Lo creen? Así funciona el corazón de Dios. Así funciona. Dios también fue hablando en Hechos 16, 6 al 10, cuando el varón macedonio le dice a los siervos, ven, pasa, ayúdanos. Hay mucha necesidad a la iglesia que vamos.
y de algo estamos seguros, es que el primer trabajo que tenemos que hacer es de restauración. Después de 2 años, hoy tuvieron la primera reunión en vivo. Muchos perdieron familiares y no pudo haber un contacto como el que hemos tenido nosotros durante todo este 2020, de todo el 2021. Y Dios siguió hablando, que Él nos iba a mostrar el camino, nos iba a enseñar las sendas, nos encaminaría en su verdad con el Salmo 25. El Salmo 32 de que me haría entender, que guiaría mis pasos, que pondría sobre nosotros su rostro. Dios ha hablado, Dios habla y Dios seguirá hablando. Por eso tenemos que ser agradecidos. Dios seguirá hablando. Es mi oración por ustedes y ustedes también oren por nosotros, que Dios hable, que Dios siga hablando. Miren lo que dice allí Colosenses, capítulo 4, versículo 2. Y esta es una petición que le queremos hacer. Perseverad en la oración, velando con acción de gracias. Oren siendo agradecidos. Por favor, no cometan el error de estar acercándose a Dios y diciendo, Dios, ¿por qué te lo llevó el pastor Felipe? No, esa no es oración que a Dios le agrade. Ustedes tienen que decir, Señor, gracias que los sacaste, que los llevaste a otro desafío. Y Dios va a saber recompensar esos corazones agradecidos. Esto es lo que le pedía a Pablo a la iglesia de Colosas. Perseverad en la oración, velando con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por lo cual también estoy preso, decía Pablo, para que lo que manifieste lo deba manifestar como debo hablarlo. Yo les pido que así oren hacia nosotros, que Dios siga hablando, que Dios nos siga usando y Dios va a seguir hablando a casa de Dios. Pero muchas veces requiere un corazón en donde tenemos que cortar el egoísmo y decir, suelto, los dejo ir. Y les pedimos por favor que oren por nosotros, ¿sí? Para que el Señor nos abra esas puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, para que lo manifieste como debo hablar. Ore para que cada vez que yo predique allá lo haga con la unción, bajo el don del Espíritu Santo, que la predicación sea clara, directa. Sabemos que al principio va a haber un choque cultural. Allá vamos a estar pastoreando una iglesia de 3 culturas. Hay gente de habla quechua, hay extranjeros que hablan inglés y el latino. Y el latino muy mezclado porque hay venezolanos, colombianos. Cusco es una ciudad muy cosmopolita, hay mucha gente de afuera y aparte de ser tan tradicional. Vamos a necesitar la gracia del Señor Jesucristo. Entonces, Dios hablará si oramos con acción de gracias, orando para que se abran puertas para la palabra, para dar a conocer el misterio, para que lo manifestemos como debe ser manifestado. Ahora hay un condicional. Eso va a ocurrir, como dice Pablo a los Colosenses, allí en el versículo 16, que la palabra de Cristo more en abundancia. Y tenemos que dar gracias. Dar gracias porque Dios habló, porque Dios habla y porque Dios seguirá hablando. Y que esa palabra que Él dé esté bajo el condicional de que la palabra habite en abundancia en cada uno de nosotros. También es dar gracias al Señor por el ministerio. Dice Pablo allí en el versículo 16, versículo
16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Darle gracias al Señor por el ministerio. Darle gracias a Dios por todo. Así como Pablo le dice a los filipenses allí en el capítulo 1. Retrocedamos un poquito. Filipenses capítulo 1, versículo 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Yo doy gracias al Señor por ustedes. Como dice el versículo 3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Gracias por todo. Gracias por la confianza. Gracias, Pastor Daniel, Pastor Ánica, por la confianza. Leyendo los estatutos de la denominación a donde regresamos a trabajar, el llamado al copastor es un puesto de confianza. Por eso lo primero que me queda decirle al Pastor Daniel es gracias por la confianza, por estos años de permitirme ser copastor. Pablo daba gracia y con gozo oraba por la comunión en el Evangelio. Lo que nos une es hacer famoso a Cristo. Mientras más clara esté la palabra, se habla un mismo idioma. Mientras más claridad tengan de la palabra, van a hablar siempre un mismo idioma. Eso los va a unir. La comunión es en el Evangelio, como dice el versículo 5. Y estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros, en cada uno, Él va a seguir perfeccionando su obra. Van a pasar los años y vamos a ver gente que ha crecido. Yo estoy seguro que cuando yo visite Argentina voy a ver gente que ya va a estar siendo pastor, que ya va a estar siendo tal vez coordinador, otros que recién han comenzado ahora van a terminar siendo líderes, y estoy seguro que vamos a ver ese sueño cumplido de que cada pastoral va a tener su pastor. Porque esa es la visión de Casa de Dios. Y esto tiene que crecer. Esto tiene que crecer, porque la obra es de Dios. Él comenzó la buena obra. Esa seguridad de saber que hasta que Cristo venga, Él seguirá perfeccionando la buena obra, la obra del ministerio de Casa de Dios. Versículo 7 dice Pablo a los filipenses: y como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Pablo está compartiendo con la iglesia esos momentos que no fueron fáciles. Y yo también doy gracias al Señor, porque tengo la seguridad de saber que compartimos momentos difíciles bajo su gracia. No han sido años fáciles. Y principalmente los 2 últimos años, momentos difíciles de mucha pérdida, donde aprendimos, sí aprendimos. Aprendimos a ser más sensibles, aprendimos a ser vulnerables, que la palabra vulnerabilidad no es mala palabra. Aprendimos a abrir el corazón, a tener sensibilidad. Aprendimos a ver la gloria de Dios en medio de nuestras debilidades. Aprendimos el significado de la palabra bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad del hombre. Sí que aprendimos. De nuevo, gracias Pastor Daniel, Pastor Ánica. Gracias a los ministerios. Gracias Desafiados a Amar. Gracias Restauración, Liberación. Gracias a los hombres de valor. Gracias a los Robles. Gracias Ministerio de Alabanza, familia Paliza. Gracias.
Gracias intercesión, gracias familias que nos permitieron desarrollar el ministerio que Dios nos ha llamado. Damas, niñez, adolescentes, jóvenes, jóvenes adultos, madres y padres solteros, que permitieron que los atendamos. Misiones, gracias a Dios por cada pastor, anciano, diácono, diaconisa. Gracias al ministerio, al presbiterio, Casa de Dios. Gracias a los hermanos de Suecia, que nos permiten ver cómo la obra de Casa de Dios sigue creciendo. Dice el versículo 8, Dios es testigo de cómo los amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Dios es testigo. Tal vez hay alguien que haya llegado a pensar que no los hemos amado, pero Dios es testigo. Y como Él es testigo de ese amor, ante ese amor entrañable cabe decir también perdón. Perdón por no llegar a tiempo. Perdón por no cumplir tus expectativas. Porque a veces nos hacemos expectativas de los pastores. Perdón. Perdón por la ofensa no querida, por la herida no pensada o por la incomprensión traída. Nosotros nos vamos. Un consejo. Perdonanos. Porque si te quedas con algo en contra mía, de mi esposa, de mis hijos, vos te quedás con esa raíz de amargura. Nosotros vamos a seguir el camino. Vamos a seguir sirviendo a Dios. Te repito y te doy un consejo. Perdón. Porque el que te quedas eres tú. Hoy tienes la oportunidad de ser libre de algún rencor, amargura, resentimiento. De nuevo, si hay alguien acá, le digo perdón. Esto nos va a motivar, saber que ese amor funciona. Como sigue diciendo Pablo a los colosenses. Señor, gracias por el ministerio. Porque en ese ministerio, vivenciar el amor, vivenciar el perdón, nos motiva a cantar, como dices allí en el versículo 16, cantando con gracia en vuestros corazones, al Señor con salmos, himnos, cánticos espirituales. Va a haber un motivo de canción, no de tristeza. También quiero, y el Señor ha puesto, que diga gracias Señor por tu iglesia. Y lo dice el versículo 17. Iglesia, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Y ahí está la palabrita, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Gracias por lo que hacen, ya sea de palabra o de hecho, que lo hacen en el nombre del Señor. Y Pablo a los filipenses, miren lo que les dice. En el versículo 9, continuamos la lectura, estamos haciendo un paralelo. Versículo 9, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Esta es mi oración por ustedes también. Y una oración que yo siempre la hice mía, allí cuando Pablo le escribe a los Efesios 3, versículo 14. Esa oración por la familia de Casa de Dios. Desde el versículo 14 al 21, al menos hay 7 motivos. Uno, que sean fortalecidos en el hombre interior por su espíritu. 2, que habite Cristo por la fe en sus corazones. 3, que hagan raíces y hagan cimientos de amor en sus vidas.
4, que sean capaces de comprender el tamaño, la longitud, el volumen, el espacio, la medida amplia del amor de Dios. 5, que sean capaces de conocerlo en plenitud. 6, que seamos capaces de llegar a experimentar ese poder que excede nuestras expectativas de peticiones. 7, que siempre sea dada gloria a Él, hoy, mañana y siempre. ¿Cómo? Dando gracias a Dios, por medio de Él, de Jesucristo. ¿Para qué? Si hacemos esto, vamos a tener la capacidad también de dar gracias por lo que se viene. Aprender a dar gracias por lo que se viene. Para aprobar lo mejor, para ser sincero, dice Pablo en Filipenses 1, 10 y 11. E irreprensible es el día de Jesucristo. Todo fin de año nos lleva a dar gracias y mirar el futuro. Y pensar en el futuro también nos debe llevar a dar gracias. ¿Cómo? ¿Dar gracias por lo que se viene? Sí. Pero siendo consciente de algo, hermanos. 1, que hay un futuro real y soberano. Ese futuro real y soberano, Dios tiene el control. Se hará su voluntad, su palabra se cumplirá, los tiempos se cumplirán. Jesucristo vendrá como lo prometió. Todos compadeceremos ante el trono de Dios y hay un destino final y nadie lo puede cambiar. Ante ese futuro real y soberano, yo solo debo creer. Yo solo debo creer. Seguir el consejo de Pablo, aprobar lo mejor y ser encontrados irreprensibles. Debo creer. También hay un futuro circunstancial. Hay un futuro circunstancial donde no tenemos el control, donde hay valles, montañas, tormentas que atravesar. Lo hemos vivido con la pandemia. Es más, el mañana todavía es inseguro. Antes las organizaciones que nos daban la seguridad, la Organización Mundial de la Salud nos daba seguridad cuando decretaba o declaraba algo. Hoy hasta lo que dice la Organización Mundial de la Salud está puesta en duda. Y es un futuro circunstancial. ¿Qué debemos hacer? Confiar. Que Él nos hará descansar, nos guiará con su mano, nos pastoreará, nos proveerá con su vara y sus callados nos sostendrá. Debo confiar. Ante ese futuro circunstancial, debo poner mi confianza en Él. No olvidar esas promesas que me dio en los días luminosos de sol, que cuando viene la oscuridad, recordar esas promesas y confiar. Y por último, hay un futuro condicional. Condicionado sí. Si yo hago tal o cual cosa, el futuro se condiciona. Hay un futuro condicional que enfrentar, donde mis decisiones son importantes, donde lo que hago y decido es vital para la construcción de ese futuro. Debo aprobar lo mejor. Tomamos un ejemplo, 2 de Crónicas 7:14, dice, si se humillare mi pueblo, buscaren mi rostro, oraren y se convirtieren de sus malos caminos, entonces oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. En ese futuro condicional, mi decisión es importante. ¿Y qué debo hacer? Obedecer. El pasado no nos puede determinar. Tampoco puede ser el que marque nuestro presente y mucho menos ser el profeta de nuestro futuro. No. Cada uno tiene la capacidad de tomar decisiones.
Hoy podemos tomar decisiones que van a influenciar el 2022 para que el 2022 sea mejor. ¿Cuál es la mejor decisión? Uno, ser agradecido. Agradecido por su palabra. Ser agradecidos por los ministros de la iglesia. Ser agradecidos con la iglesia. Pero también ser agradecidos de antemano por ese futuro que se viene. De antemano ya ir dándole gracias a Dios. Y si hay alguien que nos visita hoy podés tomar la mejor decisión de tu vida, que es conocer a Dios. Comenzar a conocer a Dios. Tomar la decisión de recibir ese regalo que ha sido enviado en la Navidad. Recibir ese regalo de amor, de perdón, que te capacita para amar. El hombre no está capacitado para amar a menos que reciba el verdadero amor. El hombre y la mujer no está capacitado para perdonar a menos que reciba el perdón de Dios. Y cuando aprendemos a recibir el perdón de Dios, ese perdón nos capacita, nos abre puertas para amar. Si te hiciste la pregunta ¿por qué te cuesta amar? ¿O por qué te cuesta que te amen? ¿No será que te falta conocer a ese Dios del cual te estoy hablando? Hoy puede ser, terminando el 2021, antes de iniciar el 2022, que puedas tomar la mejor decisión. Conocer a Dios, recibir su regalo, recibir su perdón, ese amor, obedecerle y seguir a Cristo. Eucaristos. Seamos agradecidos por el bien recibido. Seamos agradecidos por la influencia divina sobre el corazón. Seamos agradecidos y aprobemos lo mejor. Nos congraciemos con Dios. Seamos felices calmadamente. Eucaristos. Mi deseo es que estén mejor. ¿Eres agradecido porque Dios habla? ¿Habló y hablará? ¿Eres agradecido? ¿Eres agradecido por la iglesia Casa de Dios? Casi levanto la voz para que me escuchen. Se han despertado, ¿no? Demos gracias al Señor de antemano por ese futuro condicional que me debe llevar a decidir obedecer. Por ese futuro que me lleva a confiar. Y por supuesto, demos gracias por ese futuro firme, seguro, de sus promesas que me lleva a creer. ¿Habrá alguien en esta noche que quiera tomar la decisión de comenzar a conocer a Dios? De antemano, desde ya te felicito. Si al escuchar este mensaje dices, tengo que tomar una decisión, aceptar el regalo de Dios, comenzar a conocer a Dios, recibir ese perdón. Nos pongamos de pie y nos acerquemos al Señor. Si en esta noche hay alguien nuevo que le quiere decir sí a Dios, quiero comenzar a ser agradecido,
Yo le invito a que levante la mano a esa persona para que hagamos una oración sencilla. Muy bien. ¿Hay alguien más? Muy bien. Muy bien. Las personas que tienen la mano levantada, díganle así al Señor: Señor, te doy gracias porque tú hablas. Te doy gracias porque escuché que me amas. Te doy gracias, Señor, por ese regalo que enviaste a este mundo en ese pesebre. Te doy gracias porque escuché que quieres perdonarme. Por eso en esta tarde te pido perdón por todos mis pecados. Quiero comenzar a conocerte, Señor, para que mi vida cambie. Tener la capacidad de perdonar y de amar. Gracias, Señor, porque puedo depositar mi futuro aún dándote gracias por lo que no sé qué va a pasar, por lo que depende de mí, y gracias por tus promesas seguras de que si acepto a Jesucristo, tengo vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, yo te doy gracias en esta tarde por tu amada iglesia Casa de Dios. Oro, Señor, que siempre tengan un corazón agradecido a ti. Siempre, siempre. Te doy gracias por estos casi 9 años que nos permitiste servir. Yo los bendigo, Señor. Y creo que tú tienes grandes expectativas y las vas a cumplir, Señor. Porque tú no eres hombre. Tú eres Dios, que vas a hacer mucho más de lo que pensamos o entendemos, conforme a tu poder. No, Señor, conforme a nuestras habilidades, es conforme a tu poder. Que tu gloria, Señor, se manifieste. Que tu poder, Señor, se perfeccione en el temor. Y que tu gracia siempre abunde, Señor, para restaurar, para amar, para abrazar, para llegar al perdido. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. A ti sea la gloria. Amén. Que el Señor los bendiga mucho. Los amamos.